Bienvenidos a la 11ª parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender y la 10ª sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a modelar la oreja a partir del contorno y a replicar la mitad del objeto. Para lograrlo vamos a aprender a optimizar la cantidad de vértices del contorno removiendo duplicados, usar el relleno por grilla para conectar vértices de un área vacía de forma más rápida, usar varias opciones de simetría para completar la mitad del modelo y el cráneo del personaje, unir varias partes del modelo mediante puentes de bucles de aristas y finalmente usaremos la herramienta de cuchillo para definir el área del cuero cabelludo y el área en que se conecta la oreja con la cabeza. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es extraer el contorno de la oreja. Para ello, salga al modo objeto presionando Tab. Seleccione el bosquejo con clic derecho. Entra al modo edición presionando Tab. Acerque el puntero a algún vértice de la oreja. Presione L para seleccionar la continuidad de vértices. Presione Shift D para duplicar. Presione P y elija Selection para separar el duplicado del bosquejo. Presione tabulador para salir del modo edición. Haga clic derecho sobre la oreja para seleccionar el duplicado. Presione N para habilitar el panel de propiedades y así ver los tres valores en la escala. Si los tres valores son diferentes a 1, presione Control A, S para aplicar la escala. Una vez los tres valores en la escala son igual a 1, vuelva a presionar N para ocultar el panel y presione tabulador para editar el duplicado. Seleccione todos los vértices presionando A. Presione W y elija Remove Doubles. Presione F6 para habilitar el menú flotante. Acerque el puntero a la celda que contiene el valor de Merge Distance. Mantenga presionado Shift y clic izquierdo y mueva el ratón hacia la derecha para ir aumentando el valor. De ese modo iremos optimizando la cantidad de vértices. Hágalo hasta que se reduzca esa cantidad sin que se arruine la silueta del objeto y que además el total de vértices quede par, pues así nos aseguramos de que cada vértice tenga una pareja con la que pueda conectarse. Valores entre 1.8 a 2.3 centímetros funcionan perfectamente, a excepción de 2 centímetros, pues queda una cantidad impar en el total. En este caso vamos a asignar 2.3 centímetros. Presione punto del teclado numérico para enfocar la vista en la selección. Presione Control F y seleccione la opción Grid Fill, relleno por rejilla. De ese modo conectamos los vértices más rápido. Si hubiera quedado un vértice sin una pareja con la que pudiese conectarse, la opción no se hubiese ejecutado, pues esta exige que todos los lados que vayan a conectarse posean una cantidad equivalente de vértices. Presione F6 para alterar las propiedades del relleno. Con Span agregamos más subdivisiones, o más bien indicamos la cantidad de regiones que va a tener la rejilla. Mientras que con Offsets indicamos la orientación de las aristas. Deje el valor de Span en 1 y el de Offset déjelo en 0 o altérelo hasta obtener una distribución horizontal.
Active el modo alambrado en la vista lateral. Presione G y alinee el objeto al inicio de la parte superior de la oreja del bosquejo. Presione R y Z y mueva el ratón hasta que el objeto rote en este sentido. Hágalo hasta que tenga casi el mismo ancho de la oreja del boceto. En mi caso voy a dejar la rotación con un ángulo aproximado a los 64 grados. Vuelva a mover la malla hasta que quede alineada con el inicio de la oreja del bosquejo. Haga clic izquierdo sobre este vértice para ubicar el cursor 3D ahí. Presione punto del teclado alfanumérico para que el cursor 3D sea el pivote de rotación y escala. Aleje el puntero del pivote de rotación y escala. Esto lo recomiendo ya que de ese modo tendremos una transición suave al escalar, pues si lo hacemos desde el pivote el cambio será un poco drástico. Presione S y escale la malla hasta que tenga casi el mismo ancho que el de la referencia. Pase a la vista frontal. Presione coma para que el pivote de rotación y escala sea el centro de la malla. Presione S y X y escale la malla hasta que tenga casi el mismo ancho de la referencia. Presione Control F y elija la opción Solidify. Nosotros podemos alterar el valor del grosor en el menú flotante, pero en este caso vamos a dejar 1 centímetro. Aleje la vista frontal hasta que pueda ver mejor el torso. Salga del modo edición. Mantenga Shift presionado y haga clic derecho sobre el modelo para seleccionarlo. Presione Control J para combinar ambos objetos. Entre al modo edición. Deseleccione la oreja. Active el modo alambrado. Cambie el modo de selección a Face. Aleje un poco la vista. Y mediante la selección por borde, elija la mitad izquierda del objeto. Y elimínela. Haga clic sobre el icono de la herramienta azul en la vista de propiedades. Luego en Add Modifiers y seleccione Mirror. De esa manera añadimos un reflejo a nuestro objeto, ya que al alterar una parte de nuestro objeto, esto se verá reflejado en la otra mitad. Si selecciona todos los polígonos y los mueve un poco hacia la derecha, verá que queda un vacío entre ambos objetos, siendo el origen del objeto el punto de referencia. Se activa las casillas de los ejes restantes. Aleja el objeto del origen con respecto a cada eje. Y luego juega con cada una. Podrá comprobar que cada casilla corresponde al sentido en que se va a generar un reflejo. Con Merge Limit indicamos la distancia en que deben unirse los vértices más cercanos. Esta opción está estrechamente relacionada con la opción Merge, pues observe que al deshabilitarla se separan los vértices. Con Mirror Object podemos cambiar el punto de referencia del que parte el reflejo, usando cualquier objeto que exista en la escena. Por ejemplo, podemos crear un cubo en el modo objeto y luego lo seleccionamos mediante el gotero. Con esto podrá notar cómo ahora los reflejos lo hacen con respecto al cubo, y más aún si lo mueve.
Con la opción Clipping se debe tener mucho cuidado, pues si acercamos los reflejos al origen, incluso usando valores muy grandes en Merge Limits, corremos el riesgo de que los vértices queden fusionados, de tal modo que terminaremos arruinando nuestro objeto. Salga al modo objeto y presione Control Alt Z y haga clic en Original para dejar el objeto sin alterar las opciones del modificador y deje la opción Clipping activada, pues solamente queremos que el centro de nuestro objeto se mantenga unido. Bien, vamos a enfocar ambas vistas en la cabeza del personaje, pues vamos a completar su cráneo usando una copia inversa del mentón. Para ello, seleccione los polígonos que están debajo de la oreja, empezando por esta parte. Presione Alt, clic derecho. Una vez seleccionada, mantenga Alt y Shift presionados mientras va seleccionando el resto con clic derecho. Y duplíquelos. Ahora debemos ubicar esta copia en sentido inverso. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a activar el modo alambrado en esta vista para ver mejor lo que vamos a hacer. Una forma es rotando el objeto 180 grados por el eje X y moviéndolo hasta la posición deseada. Otra forma es escalando por un eje. Empecemos por X, Y, Z. Observe que en este último, al tener valores negativos, obtenemos una versión inversa del mentón. También observe que el punto de referencia en que se ejecuta la transformación es nuestro pivote de rotación y escala. Entonces, si hacemos que el cursor 3D sea nuestro punto de referencia en la transformación, podrá notar cómo su ubicación también determina la posición de nuestra copia reflejada. Vamos a dejar el cursor 3D en esta área, ya que en este caso buscamos algo así. Pero vamos a hacerlo con más precisión. En lugar de ir moviendo el ratón de esta manera, simplemente digite -1 y acepte haciendo clic izquierdo o presionando Enter. Esto último también se puede hacer del siguiente modo. Diríjase a Mesh, Mirror, Interactive Mirror, o como bien nos indica el menú, presionando Control M. Mientras aparezca Select a Mirror Axis en la barra de ayuda, entre paréntesis se nos indica a qué eje queremos aplicar el reflejo. En este caso vamos a presionar Z para hacerlo en ese eje. De ese modo obtenemos el mismo resultado que al escalar por -1. Observe que al presionar la tecla varias veces, la barra de ayuda nos informará si estamos aplicando el efecto ya sea de manera local o global. Vamos a dejarlo en global. Asegúrese de que en ambas vistas el cráneo se vea bien ubicado y presione clic izquierdo para aceptar. Cambie el modo de selección a Edge. Seleccione los bucles de aristas que están desconectados. Presione W y elija Bridge Edge Loops para conectarlos. Presione F6 y active la casilla Merge para fusionarlos. Haga clic izquierdo sobre el valor de Merge Factor
para desplazar la fusión y muévalo hacia la izquierda hasta que la conexión quede ubicada en esta parte. Marque ese bucle de aristas con Control E, Mark Seams. Presione coma para dejar el pivote de rotación y escala en Median Point. Agregue una subdivisión en esta parte y escálela ligeramente para obtener esta forma redondeada. Acomode la vista hasta que pueda ver la parte superior del cráneo. Seleccione estas dos aristas, oculte el manipulador y presione F para conectarlas. Inserte una subdivisión en la conexión. Seleccione la región vacía con Alt, clic derecho. Presione Control F y seleccione Grid Fill. Presione F6 y ajuste los valores hasta obtener esta conexión. Con esto completamos el cráneo. Ahora vamos a unir la oreja con la cabeza. Primero presione L y H para ocultar el cuerpo. También oculte el bosquejo haciendo clic en el ojo. Acomode la vista hasta que pueda ver la oreja de este modo. Seleccione las aristas de la región interna. Y márquelas. Desoculte el cuerpo, Alt H, deseleccione todo y presione L para seleccionar únicamente la oreja. Luego presione H para ocultarla. Al estar en modo alambrado y al tener el modificador espejo activado, tenemos esta imagen residual del objeto oculto, pues observe que la imagen desaparece al pasar al modo sólido o al desactivar el modificador. Active el modo alambrado en la vista lateral y enfoque la vista en el área de la imagen residual. Presione K para activar la herramienta cuchillo. Luego haga un corte que siga el trazo de la imagen residual. Mientras lo hace, asegúrese de que el número de vértices del corte sea igual al del inicio de la oreja. No importa si el trazo es exacto o no. De lo contrario, ambas áreas no podrán conectarse. Cuando termine, marque las aristas. Desoculte la oreja. Deseleccione todo. Cambie el modo de selección a Face. Luego seleccione las áreas marcadas mediante la tecla L. Ubíquese en la vista frontal. Presione W y elija Bridge Edge Loops para conectar ambas partes. Cambie el modo de selección a Vertex. Seleccione el bucle de arista central con Alt, clic derecho. Active la selección por borde y deseleccione estos vértices. Presione G dos veces y desplace la selección más hacia el centro. Active el modo sólido en ambas vistas. Acomode esta vista para ver mejor la parte frontal de la oreja, mientras que en la otra se pueda ver mejor la parte posterior. Ya que para evitar agregar 3 bucles en la cabeza, vamos a cerrar el ciclo desde la oreja. Cambie el modo de selección a Edge. Organice los bucles de aristas del siguiente modo. Los selecciona con Alt, clic derecho, empezando por este de abajo, y los desliza hacia arriba presionando G dos veces.
A este último acérquelo totalmente al otro bucle. Una vez estén juntos, seleccione todo, presione W y elija Remove Doubles. Luego seleccione estas aristas. Presione Control X para disolverlas. Y mediante la herramienta cuchillo, haga este corte en la parte frontal y posterior. En esta situación no recomiendo usar la opción para recortar a través de la superficie, pues solamente esa opción es recomendable para elementos que estén completamente alineados. Una vez ha insertado esos cortes, cambie el modo de selección a Vertex. Seleccione estos vértices y conéctelos. Control V, V. Asegúrese de que no quede ningún vértice sobrando, como me sucedió con este. Con esto hemos optimizado la oreja. Bien, ahora queda definir el área del cuero cabelludo. Seleccione este bucle de aristas y desmárquelo. Control E, Clear Seams. Cambie el modo de selección a Face. Seleccione la oreja y ocúltela. Vuelva a dejar el modo de selección en Vertex. Ubíquese en la vista lateral y acomode la vista hasta que pueda ver mejor la cabeza. Desoculte el bosquejo y active el modo alambrado. Maximice la vista lateral con control arriba. Presione K para activar la herramienta cuchillo. Comience a cortar siguiendo la silueta del cabello. Una vez ha terminado, marque las aristas. Finalmente queda por conectar las áreas donde hay polígonos de más de 5 lados. Desoculte la oreja, minimice el área, deseleccione todo y acomode las vistas de la siguiente manera. Guarde los cambios, ya que con esto concluye el tutorial. En este video contemplamos cómo al manejar una cantidad par en el total de vértices podemos realizar conexiones de forma más rápida, además de explorar diversas maneras para duplicar de forma simétrica un modelo, y cómo mediante la herramienta cuchillo podemos controlar el flujo de vértices en nuestra geometría. En el siguiente video construiremos el cabello de nuestro personaje a través de la edición proporcional, usando un duplicado del cuero cabelludo. También aprovecharemos la herramienta para ocultar polígonos, de tal modo que al deformar nuestro objeto siga siendo consistente con el original y sea más fácil unificarlos. Me disculpo si los videos son largos, además de la tardanza en publicarlos, ya que el objetivo de la serie es tratar de dar un conocimiento más sólido sobre las herramientas.
una vez se ha construido el personaje. Ya estamos cerca del final de este módulo. Debo agradecerles por lo paciente que han sido conmigo. Los espero en el próximo video y les deseo mucha fuerza ante la adversidad.